No es un secreto que los usuarios de hoy demandan más información, son exigentes y sensibles en sus búsquedas e interacciones en el mundo digital. Se enfocan en encontrar contenido de valor que le permita identificarse con una situación, sentir que logra resolver su inquietud e incluso diagnosticar su dolor. Quiere encontrar nuevas opciones que le den ideas para obtener el diagnóstico y tratamiento correcto, encaminados a sanar esa dolencia de la manera más idónea. Sé que te ha pasado y que has dedicado tiempo a investigar estrategias de marketing digital para aplicar en tu empresa. Y seguramente te has encontrado con el término inbound marketing. Soy Ángela Delgado, ejecutiva de cuentas de Marqueteros Agencia, y si quieres saber de qué se trata, aquí te lo cuento. El usuario es lo primero. El comportamiento en la búsqueda de información relacionada se ha transformado a lo largo de los últimos años. Ahora los usuarios son más independientes en el momento de decidir qué información recibe y por dónde. Por esto, en el inbound, el usuario es siempre lo primero. En esta metodología se deja de lado la invasión del marketing tradicional para centrarse en atraer al usuario de una forma natural, como si no estuviese ocurriendo. Y esto se logra por medio de la generación de contenido de valor. Veamos las principales diferencias entre el inbound y lo que se conoce como el marketing tradicional. El outbound marketing, el protagonista del proceso es el especialista en marketing. Los mensajes son intrusivos y no cuentan con una segmentación apropiada. Sus métodos son, entre otros, las llamadas en frío y el email masivo. En el inbound marketing, el centro de la estrategia es el usuario y sus necesidades, y la comunicación se dirige al buyer persona. Hacer uso de diferentes herramientas como el SEO, el marketing de contenidos y las redes sociales que se encargan de atraer a los usuarios calificados. De este modo, el usuario o buyer persona, cliente ideal, se convierte en el centro de la estrategia inbound, ya que en base a su perfil se establece la creación de contenido de valor para apoyarle en el proceso de informarse. En este punto puedes pensar, ¿debo resaltar las características de mis productos o servicios, su precio y características? Y la respuesta a esto, esperemos el momento propicio. Si el usuario está en el proceso de informarse, mostrémosle esa información, contémoslo sin invadir su espacio. Y en este punto, ¿debemos educar a mi cliente potencial? La respuesta es sí. Por medio de contenido de valor te conviertes en una fuente de información que genera confianza. De esta forma, los informas, comunicas y los educas sobre lo que necesitan, fortaleciendo su vínculo con tu marca, influyéndolo así en la decisión de compra que va a realizar finalmente. Adiós a las técnicas clásicas. Tal como lo comentábamos al principio de este video, el inbound marketing deja de lado las técnicas de marketing tradicional, las cuales se basan en llamar la atención de los usuarios de una manera invasiva y poco amigable, en donde ni el usuario ni el contenido son la prioridad. Es aquí donde el inbound rompe con el esquema clásico, ya que sus claves están en la seducción y no en la invasión de los canales. Volcamos entonces los procesos de llamadas comerciales frías e incómodas a canales digitales con contenidos de interés y útiles a los usuarios, los cuales se adaptan a sus principales dudas y necesidades. Pero ¿cómo lograr esto? La captación de clientes potenciales se realiza en el inbound marketing por medio del posicionamiento orgánico, el marketing de contenidos, la difusión en redes sociales, la generación de leads, la analítica de datos, la analítica web, y de esta manera lo que se busca es que sea el usuario quien se sienta atraído por tu marca y tome la iniciativa de establecer el primer contacto, siguiendo su viaje con tu acompañamiento por medio de 3 etapas del inbound: la atracción, la interacción y el deleite. ¿Cuál es la esencia del inbound marketing? Insisto, el usuario es el centro de todo el proceso. El propósito es cultivarlo y atraerlo y que sea él quien te busque para luego darle compañía en su viaje hasta convertirse en cliente. De este modo, el inbound va más allá.
lo que podría ejemplificarse en una mezcla de filosofía, metodología y herramientas. Filosofía porque se adapta a la transformación del usuario a su comportamiento, el cual ha ido evolucionando con los años de la mano del avance tecnológico. Metodología, ya que se compone de una serie de técnicas, métodos y estrategias que se aplican sistemáticamente para obtener resultados. Herramientas, porque es una potencial caja de herramientas, ya que cada método y proceso tiene a su disposición una o varias herramientas que pueden adaptarse de acuerdo a las necesidades. Lo anterior converge a la generación de contenidos de valor, los cuales son difundidos a través de diferentes canales, lo que lleva a un beneficio en una doble vía. Por un lado, la marca tendrá la oportunidad de adquirir un usuario a un menor coste, mientras que el usuario recibe información confiable y útil que dé respuesta a sus inquietudes. De esta manera se va construyendo un vínculo a lo largo de la propia experiencia del usuario en Internet, en el cual lo vamos conociendo más traqueando su navegación. Mientras más conozcamos sus gustos, mejores opiniones de contenido podemos poner delante. ¿Cómo lograrlo? El inbound marketing tiene como punto principal la entrega de contenido de valor a sus usuarios. Esos contenidos se pueden mostrar de diferentes maneras, ya sea desde un artículo de blog hasta un post en redes sociales. En cualquiera de las situaciones, el mensaje, contexto y calidad son la clave. Por lo tanto, un buen contenido debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe educar e informar, debe atraer y entretener, debe empoderar y entregar conocimiento que influya en la toma de decisión. Pero más allá de todo esto, debe cumplir con las siguientes características. Debe ser específico. El propósito del contenido es ayudarle al usuario a entender sus necesidades y a su vez debe responder sus inquietudes y ser claro de principio a fin. Debe estar personalizado. Cuando entiendas a tu cliente ideal, es decir, a tu buyer persona, podrás ser capaz de plasmar en el contenido lo que él necesita, lo que quiere saber y conocer. Debe estar contextualizado. En este punto confluyen los dos anteriores, pues cuando conoces al usuario y entiendes sus necesidades y comportamientos, podrás ofrecerle contenido en el momento en el que lo necesita y con temáticas que lo ayuden en su proceso de consideración. Todo de manera natural, fluida y apropiada. Si tus contenidos cumplen con todo lo anterior, no solo atraerás a más usuarios, sino que también estos se mantendrán en el tiempo, aumentando la capacidad de tu marca y reduciendo los costos de adquisición. En conclusión, el inbound marketing es la metodología con mejores resultados al día de hoy en Internet, porque das al usuario lo que el usuario espera que le des. Hay que gestionar al buyer persona hablándole de lo suyo. Y algo muy importante, no tratemos de vender cuando el usuario busca informarse. Madurémoslo hasta que llegue el momento de estar preparado para formar parte del funnel de ventas. En ese momento, el lead podrá convertirse en cliente, no antes.